la vida emocional y el mito de la perfección. La vida emocional y Alcohólicos Anónimos. Uno de los puntos neurálgicos de todo enfermo alcohólico es su descontrol emocional. En la vida emocional está el epicentro de su mal, porque incluso si no existiera esa incapacidad para dominar la obsesión mental por la bebida, el problema orgánico de susceptibilidad hacia la primera copa quedaría manifestado. He ahí porque el programa de AA, a través de su plan de recuperación, carga insistentemente con instrumentos terapéuticos para que nosotros, conforme consideremos conveniente, los utilicemos y poco a poco conozcamos lo que es estar libre de influencias poderosas negativas que, como una bomba nuclear, llevamos dentro de nosotros mismos y que con el menor descuido amenazan estallar. En el carácter del hombre existen tres componentes: la inteligencia, la vida afectiva y la voluntad. Para que haya éxito, el carácter de la persona conserva la armonía entre dichos factores, y el factor preponderante es la vida afectiva, o sea, las emociones. Para ilustrar lo expresado nos detendremos en un ejemplo. Un individuo X está poseído de la ira. En ese momento puede tomar medidas absurdas, incluso hasta matar a su mejor amigo. Más tarde puede recapacitar, pero el daño ya está hecho. En este caso, la inteligencia no pudo actuar porque fue ofuscada por la emoción, y la voluntad fue servidora incondicional del estado emotivo. Así como este caso sucede en muchos en la vida. Puede ser menos grave y tener rectificaciones, pero no por eso dejan de ser problemas. Los tres componentes fundamentales de la vida afectiva son el miedo, la ira y el amor, y los tres son poderosos. Tan es así que un conocido psiquiatra español los llama gigantes del alma. El primer gigante que asoma a la penumbra del alma es el miedo, y el primer miedo lo sentimos al nacer. Al enfrentarnos a un mundo desconocido, el recién nacido reacciona con el llanto, al sentirse desposeído de la seguridad del vientre materno y tener que enfrentarse a algo nuevo. Nadie puede decir que no ha sentido miedo alguna vez. Cuando el gigante negro se apodera de nuestra personalidad, nos tornamos tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, hipócritas o mentirosos. Estos son los defectos de carácter producidos por el dominio de nuestro gigante negro. El miedo que llevamos dentro nos empuja a no tener el suficiente valor para afrontar los problemas de la vida. El miedo se alía al instinto de conservación y nos hace inseguros hasta de nuestra propia vida. Tomemos como ejemplo al vanidoso. En el fondo sabe que no vale nada o vale muy poco y ante los demás se siente inseguro. Necesita aparentar que vale más y trata de convencer de que así es, y hace de ostentación virtudes de las cuales carece. Se da gran importancia vistiendo bien, hace obsequios, se hace propaganda por medio de sus amigos y agota cuanto recurso tiene a su alcance, para encubrir el miedo de saber que su capacidad es falsa y su riqueza simple ambición. Tenemos también el caso del altanero, que taconea, golpea la mesa, grita, insulta para demostrar que no tiene miedo cuando en realidad lo hace para encubrirlo. El miedo, debido a los innumerables fracasos que sufre el enfermo alcohólico, se apodera de su alma y llega tan hondo que puede convertirse en fobia, miedo patológico. Y es así como tropieza con muchos obstáculos, incluso imaginarios, que no lo dejan desenvolverse y que restan energía a sus propósitos de luchar en la vida. Se carga de los defectos de carácter inherentes al miedo y se torna en un esclavo de esa poderosa emoción central. Desde lo más profundo de nuestra biología nace el gigante rojo, es decir, la ira. La ira gusta de aliarse con otros gigantes. Cuando lo hace con el amor, nos produce los celos. Cuando lo hace con el deber de creernos correctos, según nuestro ego, nos da la intolerancia. Si lo hace con el miedo,
nos da el pánico y los peores resultados, incluso la muerte. La ira es un estado mental que se caracteriza por la agresividad en cualquier forma, ya sea física, golpeando o matando, verbal, insultando, moral, despreciando, rebajando al prójimo, etc. De todas maneras, si queremos causar daño a otro, estamos siendo manejados por el gigante rojo. El estado de ira produce un emponzoñamiento en nuestra alma que no nos permite vivir tranquilos y mucho menos disfrutar de la salud mental. La persona que odia se destruye a sí misma porque no puede destruir a los demás. El odio es un veneno que va aniquilando el alma de quien la posee. El odio es la ira en conserva, algo que no se pudo descargar a golpes y que se lleva alimentando constantemente, la venganza. Desde luego, esa venganza a veces nunca llega a consumarse, y el daño mental está hecho en la persona vengativa. Y como sustitución al hecho de no consumado, aparece ahora dueño de los siguientes defectos de carácter: sed de justicia, se hace criticón, usa frases irónicas y murmura. Su humorismo es burlón y se posiciona de él la soberbia. La soberbia es aquel individuo que se ha visto privado de muchas gratificaciones. Se siente frustrado y por ello trata de demostrar a los demás, con actitudes hostiles, su gran importancia. Probablemente nunca triunfó en lo que él quiso. Fue despreciado en el amor y ahora es desdeñoso. Fue regalado a cargo de otras categorías a los que aspiraba a tener. La sociedad a la cual pertenece no le ha dado la importancia que él cree poseer, etc. Estas chispas avivan la llama del gigante rojo y desencadenan la conducta soberbia de proceder. El individuo irónico es cobarde, porque no se atreve a atacar físicamente a su adversario, y mediante un entrenamiento especial ataca en forma de humorismo. Trata de poner en ridículo al adversario, usa la amabilidad y otros recursos sociales, hiere con refinamiento, humilla a sus adversarios con su intelecto o poderío social, y si es descubierto en sus aviesos propósitos, se disculpa para cubrir el miedo que lleva aliado a su ira y para preparar otro golpe con un arma más fina e insospechada. No utiliza el golpe contundente que mata de una vez, sino el veneno disfrazado de un verso, una sátira o una sonrisa, pero siempre causa daño porque llega al alma. El odio va muy lejos en lo que a destrucción personal se refiere. Es tan grave que en él se origina el resentimiento. Todo enfermo alcohólico ha sido empujado muchas veces a la bebida por la culpa del gigante rojo. La ira se posesionó de nosotros y creímos dominar ese molesto estado efectivo con una copa, y esa copa desencadenó una borrachera. El odio y sus diferentes formas de reaccionar mantienen en el alcohólico el vacilo indispensable para contaminar la tranquilidad espiritual, y cuando esto llega al borde de la saturación, la situación se torna insoportable y aparece como única salida la primera copa. A la par de estos gigantes, en lo más profundo de nuestra alma hay otro hermano, tan poderoso como los primeros: el amor. Bajo su aspecto romántico y suave se esconde el más inmenso poderío. Su decisión es definitiva, pues si se le da el miedo y la ira con sus propios destructivos, el infeliz individuo es dominado por las más bajas pasiones. Pero si este rosado y languido gigante opina lo contrario, es capaz de derrotar a sus dos hermanos y convertirlos en vasallos. En cuanto al amor se refiere, en el hombre y en la mujer pueden darse 3 etapas. 1. Amor físico. 2. Amor psíquico. 3. Amor espiritual. Según el grado de evolución que tenga el individuo, puede estacionarse en cualquiera de estas etapas. El amor físico viene aparejado con la urgencia biológica de satisfacer el instinto sexual,
Nadie escapa de su propia biología y todos, al llegar a determinada edad, tenemos que cumplir esa necesidad física que Dios ha puesto en la creación para que la especie no desaparezca. Los animales tienen su época de celo y una vez que llenan sus objetivos reproductor, queda en receso un tiempo prudencial que lo marca del propio instinto. Pero el hombre, único animal de la creación dotado de una inteligencia superior, abusa de ese poder reproductor al usarlo como fuente de placer constante. Usa la razón para refinar ese placer y revolcarse en el fango de la pasión amorosa. En estas condiciones el acto sexual normal carece de atractivo. Cuando se abusa de él, se vuelve insípido. Al llegar a este punto, inventa distintas maneras para procurarse ese placer y aparecen las perversiones sexuales. Estas vienen ilustradas con lujos de detalles en las revistas y novelas pornográficas. Esta literatura se vuelve por un tiempo su ilustración más atractiva, tornándose en un monstruo antihigiénico de su poder reproductor. Su situación llega al hastio y sigue bajando en su búsqueda infructuosa de placeres físicos cada vez más refinados, hasta alcanzar la degeneración total. La persona que anda a la caza de placeres físicos no se detiene más que en el cuerpo de la persona amada. Busca lo mejor para sus exigencias y cuando esta fuente le produce tedio, busca otra y otra, en una cadena interminable. Para esta gente el aspecto físico, su bienestar económico, su posición social es lo más importante. Lo que se ve, se cree y lo demás son bobadas. Es su máxima moral. El amor psíquico, como todo amor, tiene que presentar bases físicas, pero ya lo físico no es lo preponderante. En él entra el aspecto de la simpatía que puede despertar el objeto amoroso. Se llena de su presencia, se encanta siendo feliz al ser amado con atractivos distintos, más allá de las poses sexuales. Ve en la mujer, si es varón, a la compañera de vida por quien es capaz de jurar amor eterno. Encuentra en su sonrisa toda la alegría que un poeta encontraría en un amanecer a la orilla del mar, y en los momentos de dolor es su consuelo, su principal bastión para restablecerse. Ya en el amor psíquico hay más que placer, hay romanticismo. La vida no pierde sentido porque hay valor. La persona vale siempre a pesar de sus defectos. Hay comprensión y sinceridad. Sin embargo, el amor psíquico puede disolverse cuando un torrente de pasiones inoportunas desembocan en el manantial que lo sostiene. En síntesis, el amor psíquico es emocional y está teñido de la tinta indeseable de nuestras preferencias individuales. El amor espiritual también necesita de objeto amoroso. No es algo que está flotando en el aire o represente una imagen jamás conocida en vida por nosotros. A este tipo de amor superior se llega a la comprensión total del objeto amado. Aquí sale sobrando el factor belleza física. Apreciamos con mayor excelsitud los valores morales de la persona amada, sus cualidades intrínsecas. El amor espiritual es eterno. Damos cariño sin exigencias. Nos complacemos en compartir nuestra felicidad sin recibir nada en pago. Abandonamos el egoísmo y nos damos completamente, sin resistencias ni vacilaciones. Aún el caso de que llegara a desaparecer físicamente el ser amado, nuestro amor crecería ya más depurado sin la contaminación de la materia. Las distancias no significan un peligro de quebrantamiento porque hay una comunión espiritual. Llega a adquirirse un compromiso moral profundo, no obligatorio, que nada ni nadie puede romper. El amor espiritual puede darse desde todos los ángulos. La esposa, los padres, los hijos, los amigos, etc. Su acción es interna. Naturalmente, solo el hombre puede llegar a este tipo de amor.
Como una paradoja, solamente el hombre puede descender a lo más bajo y elevarse hasta alcanzar la divina influencia de Dios. Puede llegar a él, el hombre superior, aquel que ha logrado sobreponerse a las pasiones y escapa como un héroe de la ruindad de los excesos. El amor espiritual es perdurable. No termina con el orgasmo ni el prolongado beso lúbrico. Su encanto está en la perenidad. Dichoso aquel anciano que no se siente insatisfecho, aun cuando su fuego sexual está apagado. Recuerdo a lo lejos los versos de Rubén Darío. Todavía sale con el cabello gris a contemplar las rosas del jardín. Con lo descrito en las líneas anteriores podemos apreciar que el amor es poderoso, es el rey de los gigantes. Pero, ¿qué utilidad tiene esto para el enfermo alcohólico? Hemos dicho en varias oportunidades que estamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos. El alcohol, un agente químico externo que actúa sobre el cerebro y desequilibra su normal funcionamiento. Es el invitado de honor para desquiciar la vida afectiva de las personas que lo ingiere. De ahí que todo alcohólico sea un desequilibrado emocional, en otras palabras, un psicótico. El hecho de ser neurótico no significa que el alcohólico sea loco, pues la neurosis es la incapacidad de la persona para adaptarse al medio social en donde le toca vivir, y todo alcohólico es un inadaptado. Su vida emocional se encuentra en desorden. Es un parásito de los sentimientos. Le falta seguridad y valor para vivir. Es un débil psíquico, aunque en el aspecto físico puede ser un atleta. Los fracasos y pequeños desdenes de la vida diaria le afectan profundamente, y ante la incapacidad para vencer sus conflictos internos, se refugia en la neurosis. Pero el alcohólico encuentra por su afinidad orgánica con las bebidas alcohólicas un vehículo apropiado para escapar de la neurosis. Este vehículo es el alcohol. Es como un carro que le permite salir por momentos de sus situaciones embarazosas a visitar otras latitudes que a su vez le dan la oportunidad de gozar de la seguridad que normalmente no tiene. Estas salidas o fugas al principio son cortas y retorno se produce pronto. Pero a medida que la incapacidad orgánica va avanzando y los conflictos van creciendo, las fugas se vuelven más largas, hasta que llega el enfermo a refugiarse totalmente en la botella. En estas condiciones la fuga se vuelve constante. El enfermo ya se ha apartado de la realidad. Podríamos hacer la comparación de que cambió su carro por un avión o por un helicóptero. Aquí la fuga es persistente porque ve la realidad a distancia. La ve con un telescopio, pero todavía dentro de su neurosis. Sin embargo, llega el momento en que la fuga es total y si la comparamos con otro medio de transporte, podremos decir que ahora el alcohólico viaja en un vehículo espacial y se aleja del planeta Tierra a visitar otras latitudes. A este punto ya no estamos frente a la neurosis, sino frente a la psicosis. Aquí el enfermo ha llegado a la locura porque ya no regresa a la realidad. Está viviendo en un mundo ficticio. De una cosa tan sencilla como son las emociones, se puede desencadenar una tragedia, la destrucción total de la personalidad del enfermo alcohólico, pues con el tiempo la psicosis puede degenerar en demencia. El programa de AA, a través de su literatura, sugiere cómo afrontar estos problemas inherentes a la personalidad del alcohólico. Dichas sugerencias en síntesis son: Número 1. Admisión del alcoholismo. Reconocer hasta lo más profundo que se es un enfermo alcohólico y que el más leve contacto con el alcohol es suficiente para que se sufran cambios físicos y mentales que trastornan la personalidad. Si practicamos este primer punto, hay humildad. Número 2. Análisis de la personalidad y catarsis. Hacer un inventario completo de su propia vida y reconocer sus faltas ante Dios y ante otro ser humano con el fin primordial de limpiar todas las manchas que entenebrecen el alma. Aquí hay honradez. Número 3. Dependencia de un poder superior.
reconocer que fue importante para resolver sus problemas y que necesita de ayuda externa. Al principio esta ayuda viene del grupo de AA, pero finalmente se llega a la conclusión de que es un poder superior el que riega la conciencia de los grupos. Aceptando este punto, estamos usando el buen juicio. Número 4. Reajuste las relaciones interpersonales. Se lleva a cabo un aterrizaje a la realidad y cada quien va a arreglar su parcela como mejor le parezca, reanudando sus relaciones con los vecinos y mejorándolas hasta lograr el normal entendimiento que se había perdido. Aquí desaparece la neurosis. Número 5. Trabajar con otros alcohólicos. Esta es una sencilla forma de pagar la sobriedad adquirida, dándole la oportunidad a otro alcohólico de conocer el camino viable a la recuperación. Esa dádiva, la sobriedad, no nos reportó gasto alguno y en esa misma forma debemos proceder nosotros. Aquí hay amor espiritual y se practican otras virtudes, como la tolerancia y la humildad, que son básicas para el crecimiento espiritual de la persona enferma. Decimos que el programa de AA es de amor. ¿Por qué? Porque utilizamos inteligentemente los recursos del gigante rosa del amor para vencer al gigante negro del miedo y al gigante rojo de la ira, estabilizando así la vida emocional. El mito de la perfección, tomado del libro Sobriedades sin fin del Padre Fau. Admitamos nuestras imperfecciones para que podamos empezar a crecer hacia la perfección. San Agustín. El siguiente principio de AA es uno que siempre ha sido el preferido del escritor. Esto tal vez se deba a que lo fraguamos tal como aquí se expresa. Quizá sea porque el escritor, al no reconocer este principio durante sus primeros años de AA, consideraba, tanto en él mismo como en los demás, como anormal lo que era normal y lo indujo a ser un perfeccionista de primer orden. O tal vez sea nuestro sincero deseo compartir nuestros descubrimientos logrados a través de los muchos alcohólicos perfeccionistas que hemos conocido en el camino de AA. Sea cual fuere la razón, creemos que la ausencia de este principio en nuestras actitudes y actos es responsable de algunos de los trastornos más serios en la naturaleza humana. Este principio es el mito de la perfección. En el lenguaje sencillo, el mito de la perfección significa no hay nadie imperfecto en este mundo. No, señor, no lo hay. Y el pensar que lo hay es uno de los mayores causantes de dificultades en nosotros, pobres seres humanos, y también es responsable de todo el perfeccionismo que existe, especialmente en los alcohólicos. Durante todas nuestras vidas esperamos la perfección y cuando una u otra vez encontramos en su lugar la imperfección, fallas y algunas de ellas realmente serias, nos desilusionamos, lo que en realidad solo era una forma sustituta de autocompasión. Es por eso que nos alejamos de la realidad y seguimos buscando el fuego fatuo, el espejismo, la existente perfección en nosotros y en los demás. ¿Nuestros motivos? Aunque en muchos casos subconscientes, un orgullo patológico que seguía exigiendo lo mejor para nosotros y para los nuestros, y que también fue una barrera para que admitiéramos que éramos alcohólicos. ¿Nosotros los alcohólicos? Imposible. Eso no nos puede suceder a nosotros. Lo que se traduce en somos perfectos. Curiosamente, si nos sucedió y no somos perfectos, ¿recuerdan cómo solíamos esperar la perfección? Primero pensamos que nuestros padres eran perfectos, luego encontramos que no lo eran. Frustración número 1. Luego conocimos a una muchacha o a un muchacho de nuestros sueños y pensamos, he aquí la perfección, y luego nos casamos con ella o él. Frustración número 2. Hay tantos que piensan que su amada o amado es tan perfecto
que tan maravilloso que es que podrían comérselo. Luego se casan y no desearían haberlo hecho. Luego llegan nuestros hijos y sin duda eran perfectos. ¿No es el niño más perfecto que ha existido? Y luego un día el policía trajo a nuestro hijo perfecto a la casa por encontrarse en dificultades. ¿Nuestro hijo? Nunca. Pero sí era nuestro hijo. Y tuvimos otra frustración. Y luego estábamos nosotros mismos. Nos aferrábamos al espejismo hasta el último momento. Éramos perfectos. Y si no lo creían, todo lo que tenían que hacer era preguntárnoslo. Y luego vino el alcoholismo, y para abajo, pero todavía mascullábamos en medio de nuestras copas. Soy el mayor tipazo que ha existido. Bajó el telón y luego vino AA. La verdad, nadie es perfecto. No le hace quienes sean o qué posición tengan en la vida. Nadie, y queremos decir, nadie es perfecto. ¿Desean algunas pruebas de las escrituras? Ok. Si alguien entre ustedes dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esta es solo una forma más larga de decir no hay perfecto. El motivo que está detrás del perfeccionismo que hemos mencionado es el orgullo. Dios dice, sed perfectos, pero Él no dice ahora mismo. Quiere decir que hay que caminar hacia la perfección. Crecemos a través de líneas espirituales. El libro de AA dice, no somos santos, pero el orgullo dice, nosotros somos perfectos. Por el otro lado, la humildad dice, somos muy imperfectos, pero Dios nos perfeccionará a su tiempo y a su modo. Admitamos nuestras imperfecciones para que podamos crecer hacia la perfección. Este mismo motivo de orgullo y de pensamiento perfeccionista es responsable de que muchos se rehúsen a aceptar el problema del alcoholismo. Por ejemplo, ¿un alcohólico en nuestra familia? Ridículo. ¿Un hijo alcohólico? Imposible. Es un costilla y pavón. ¿Un médico un alcohólico? ¿Un sacerdote un alcohólico? Vamos, eso no puede ser. ¿Yo un alcohólico? Hombre, eso es absurdo. Y más de... Y esto no puede sucederme a mí. Hace algunos años nos comunicamos con la madre de un amigo de AA, quien era muy desgraciada al pensar que alguno de sus hijos era alcohólico y necesitaba de AA. Cuando fuimos a verla, de inmediato dijo, nunca ha habido debilidad alguna en mi familia. Cuando le dijimos que también nosotros éramos alcohólicos, casi se desmayó. Otra madre le dijo al suscrito cuando, con otro AA, fuimos a ver a su muy intoxicado hijo para prestarle ayuda. Mi pobre Carlitos. Él nunca ha hecho nada malo en toda su vida. Y cuando se le insinuó que tal vez esa actitud de ella podría ser responsable de que el pobre Carlitos estuviera borracho, se enojó mucho. ¿Por qué sería? Pero en AA aprendimos que éramos alcohólicos, que estábamos lejos, muy lejos de ser perfectos y que probablemente nunca lo seríamos, sino hasta que muriéramos. Pero que podíamos empezar a crecer hacia la perfección, empezando desde abajo y admitiendo que éramos impotentes, punto. Entonces, y solo entonces, desde ese sótano de humildad, podríamos esperar crecer a través de líneas espirituales. Si nos proyectábamos constantemente hacia la perfección, si sinceramente y con conciencia tratábamos, y además esperando la gracia de Dios, aprendimos a no preguntarnos ya a nosotros mismos, ¿cómo vamos progresando? Sino solamente, ¿cuánto estamos tratando? Día a día, apliquemos ahora este principio del mito de la perfección en todos nuestros asuntos. En nuestra vida del hogar, nadie de nuestra familia es perfecto, incluyendo a nosotros mismos. Esto nos llevará a no trastornarnos ni perturbarnos o irritarnos por las faltas de la esposa. Nuestros hijos no serán los mejores del mundo y estarán lejos de ser perfectos. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitarían las madres y los padres si esperaran que sus hijos cayeran o fallaran? Entonces no se escucharía el frecuente lamento. Pensar que mi hijo hizo tal cosa. ¿Y por qué no? Es nuestro hijo,
mejor que otro? ¿Realmente lo es? Desde luego que no. Si es descendiente de Adán, sus hijos, los hijos de ellos, nuestros hijos, todos los hijos están expuestos a hacer cualquier cosa. Y esto hace resaltar la necesidad de rezar porque Dios los proteja de cualquier daño. Y el hecho de que nuestro hijo sea un costilla, o un pavón, o un aldama, no lo hace mejor que cualquier otro hijo en todo el mundo. Qué cruel es colocar en cualquier niño la carga de: recuerda siempre, muchacho, que tú eres un costilla. Así es que un costilla y se emborracha. ¿Y qué? El pobre estaba tan ocupado recordando que era un costilla que no tuvo tiempo de contar los tragos. Dejemos que nuestros hijos sepan que somos humanos. Ellos son humanos. Entonces tendrán confianza en nosotros. ¿Quién quiere confiar en una persona que se ha colocado a sí mismo en un pedestal? La perfección es un ideal hacia el que hay que crecer, y nosotros no somos ese ideal para nuestros hijos. No somos un modelo de virtud. Por eso Dios nos dio a los santos y a sí mismo para que tratáramos de imitarlos. Así es que quitémonos de ese lugar. ¿Sabes algo? Sus hijos los querrán más así. 2. En nuestra vida social. Al estar conscientes del mito de la perfección, nos asociamos con nuestros amigos y conocidos, sabiendo que ni ellos ni nosotros somos perfectos. Somos débiles, también lo son ellos. Tenemos problemas, también ellos los tienen. Tenemos faltas, también las tienen ellos. Estamos haciendo todo lo que podamos con las luces que nos han sido dadas, y también ellos lo están haciendo. Con esta actitud, nos imputaremos tan rápida y frecuentemente motivos maliciosos a los demás, y sorprendentemente encontraremos que la mayoría de la gente no es maliciosa, aun cuando obra mal, sino que esto surge en gran parte de las ignorancias, de los extravíos y de la falta de reflexión y debilidad humana, que es inherente a todos nosotros. Sin la ayuda de la gracia divina, puede conducir a lo que sea, pero que con la ayuda de la gracia divina puede lograrlo todo, si es la voluntad de Dios que logremos en este momento. La actitud resultante de la convicción del mito de la perfección también nos enseñará lo que nos gusta llamar la independencia de los seres humanos. Entonces estaremos dispuestos a ayudar a los demás, sin importarnos quiénes sean, y también obtendremos la convicción de que la gente nos necesita y nosotros necesitamos a la gente. Todos nos necesitamos los unos a los otros. De esta verdad crece la base de la herramienta del hombre. 3. En nuestros asuntos de negocios. No somos los más grandes hombres de negocios del mundo. Esto nos llevará a buscar consejos en aquellos renglones en los que no seamos expertos en nuestro negocio. Tendremos la mente abierta en los negocios, lo que significa buscar caminos y medios desconocidos por nosotros para mejorar, en vez de proceder con la orgullosa convicción de que conocemos todas las respuestas en nuestra especialidad. Una actitud como la segunda es la que lleva a la existencia de los miles de elefantes blancos en todo el país. Y observen la cantidad de escuelas defectuosamente construidas y las iglesias y los auditorios. Todo ello como resultado de que cualquier persona no especializada pensó que era el mejor arquitecto y constructor. El suscrito era en un tiempo pastor de una iglesia de un pueblo muy pequeño. Teníamos 2 calderas, una en la rectoría y otra en la iglesia. Pensando que podríamos ahorrar en carbón, le preguntamos a los depositarios si podríamos tener una caldera para ambos lugares. No, padre, replicaron. Lo intentamos una vez. Teníamos una caldera en la iglesia, pero nunca logró dar calor a la rectoría. Todavía dudoso y tal vez también aguijoneando o por un poco de flojera, buscamos a un experto en cuestión de calentadores. Él sugirió que se hiciera un examen de la propiedad. Se mandó a hacer uno y al efectuarlo, encontraron que la caldera en la iglesia nunca calentaría la casa, pero una caldera en la rectoría calentaría con toda efectividad la iglesia. ¿Por qué? Había un aumento de 30 grados en el piso hacia la iglesia. En esos tiempos no teníamos ni bombas ni ventiladores. El mito de la perfección. 4.
En nuestros asuntos financieros, el mito de la perfección nos llevará a deshacernos, con prudencia, de ese anhelo de hacernos millonarios. Nos enseñará a estar satisfechos con lo suficiente, en vez de estar siempre deseando ganar más y más. Lo que con tanta frecuencia lleva a las recaídas. Son caras, ¿no lo sabías? También sugerirá que proveamos con prudencia, para contingencias futuras y para la vejez, ya que, como no somos perfectos, llegará el día en que necesitemos de esa ayuda, pero no acumularemos. Haciendo lo que esté de nuestra parte, Dios proveerá lo demás. La fe y la confianza en Dios llena todo el vacío dejado por la imperfección de nuestra naturaleza. Dios perfeccionará, proveerá y santificará. Nosotros solo haremos la rutina, proveyendo lo que podamos. 5. En nuestra vida emocional. Con la práctica del principio del mito de la perfección, llegamos a darnos cuenta de que nuestras emociones no estarán nunca plenamente bajo el control, la razón y la voluntad, y que siempre por el resto de nuestras vidas nos estarán haciendo jugarretas. Este conocimiento nos debe capacitar para ignorar todos esos sentimientos raros que son tan reales, pero al mismo tiempo tan evasivos. ¿Cuántos llegan quejándose? He estado tratando durante tanto tiempo, por años, de controlarme y todavía me pongo nervioso. Bueno, ¿qué esperabas? ¿El control perfecto? ¿La perfección? Estamos convencidos de que la mayoría de la gente conserva la vaga esperanza de lograr el equilibrio perfecto. Sin embargo, la verdad es que nunca lo lograremos. El mito de la perfección, en el caso del alcohólico, es esa lucha resistente de alcanzar esa sensación de tranquilidad. ¿Recuerdan? Esa euforia permanente que solía llegar con unos pocos tragos. Ese es el motivo por el cual muchos ahora están tomando barbitúricos por toneladas en el país. Queremos sentirnos siempre bien. Y en el caso del alcohólico, el aumento en la ingestión de barbitúricos es muy probable y con ello la adicción. En diversas ocasiones fui paciente de sanatorios. En uno de estos lugares, el psiquiatra, a quien fui asignado, hacía uso de una práctica que en aquel tiempo solo se irritaba, pero en años recientes la he recordado una y otra vez y creo que contiene mucha sabiduría en relación con los sentimientos raros. Cada mañana tenía que presentarme a su oficina y cada mañana lo primero que este buen médico me preguntaba era: «Bueno, ¿cómo va usted hoy?». Invariablemente le contestaba: «Me siento divinamente bien». Y entonces siempre me decía, aunque entonces tenía la cabeza muy dura para comprenderlo. No pregunté cómo se sentía, le pregunté cómo iba. Piénselo, ¿cómo va? Hay doctores que dicen, y citamos a uno de ellos, que si los sedantes no se toman nunca en cantidades suficientes para producir euforia, por leve que sea, nunca habrá adicción. Bueno, sea lo que fuere, lo cierto es que da lugar a la medicina, pero la experiencia nos indica que el alcohólico no está interesado en ningún sedante, ya sea alcohol o barbitúrico, a menos que de él obtenga euforia, que en el lenguaje alcohólico significa no sentir dolor. ¿Perfeccionista? El mito de la perfección nos dirá: habrá días en que nos sentiremos de maravilla y habrá días en que nos sentiremos de la patada, y habrá días en que estemos prontos a enojarnos y días en que nada nos perturbe, y habrá días en que nos sintamos malos y días en que estemos en disposición de hacerle algún favor hasta el peor de nuestros enemigos. Pero es que la vida y las emociones son así, muy desequilibradas e imperfectas, aún en el mejor de los hombres. 6. En nuestra vida física. Físicamente tampoco somos superhombres, nunca lo seremos. Pero procediendo con base en la falsa esperanza de tanta gente, hay revista tras revista y anuncio tras anuncio que ofrecen proporcionar un físico perfecto. O a ustedes, estimadas damas, convertirlas en un 36 perfecto o lo que sea. Y por millares de gente mantienen esas revistas y terapias funcionando y en el negocio, en la búsqueda de esa perfección del cuerpo que no existe.
Este mismo perfeccionamiento es responsable de tanta charlatanería médica de la que está lleno el mundo. Y sin embargo, ¿no es cierto que un exceso de gente condena al médico con ética que trata de contradecir esas falsas promesas? Ninguna pastilla, ni ejercicio, ni tratamiento, ni inyecciones en el mundo van a darnos ese cuerpo físico perfecto. No importa qué tomemos o hagamos, vamos a seguir cargando con nosotros ese cuerpo con el que nacimos, y hasta el mejor de nosotros va a tener un poderoso número de debilidades. Y hay algo más a este respecto. Ese cuerpo va a pesar duramente sobre el espíritu, mucha parte del tiempo. El Señor así lo dijo. De tal manera que el mito de la perfección nos demuestra que siempre estaremos sujetos a la enfermedad, a la dolencia, a la aflicción y a los dolores, día con día. Con frecuencia oímos decir que debemos envejecer airosamente. ¿Sabe quién es el que envejecerá más airosamente? El hombre o la mujer que acepte el mito de la perfección y espere el deterioro gradual, y que en vez de tratar de retardar el llegar de los años con píldoras, pomadas, tintes y tratamientos de toda clase e índole, goce de cada día junto con las aflicciones y los dolores, de los que se olvidará la mayor parte del tiempo, porque no se concentrará ya en ellos al tratar inútilmente de deshacerse de los mismos. El mito de la perfección. Y finalmente, en el mundo físico llega la muerte y la desintegración, llegando al polvo. Es un tanto ridículo hacer tantos esfuerzos con respecto al lugar temporal en el que habitamos, ¿no les parece? El capítulo final de todo ser humano es: murió. 7. En nuestra vida del pensamiento. Podemos vivir hasta llegar a los 100 años, pero seguiremos teniendo perturbaciones y malos pensamientos y chuecos hasta que estemos muertos. Ese es el mito de la perfección. Sin embargo, hay muchos que se preocupan en demasiado porque después de muchos años de tratar de concentrarse, o rezar, o meditar, todavía tienen perturbaciones. Perfeccionismo. La verdad del caso es que hasta los grandes santos, gente que ha dedicado toda su vida a la oración y a la meditación, sí, aún después de haber pasado 30, 40, 50 años dedicándose a esa práctica, todavía tienen perturbaciones y malos pensamientos y pensamientos chuecos. La solución está en esperar tenerlos, pero no prestarles atención. Ignorarlos es la mejor manera de manejarlos. Es como el visitante indeseable que llega a la puerta. Llegó sin que se le llamase. Se irá más pronto si lo ignoramos, pero puede llegar a entrar. Si abrimos la puerta y le decimos que se vaya o discutimos con él. La panacea universal para los pensamientos indeseables es ignorarlos. Hay que practicar un pensamiento bueno y positivo. Se dice una historia de San Francisco. Probablemente nunca sucedió, de hecho, pero proporciona una buena lección y resulta un ejemplo tan bueno como a cualquier otro que le haya sucedido. Un día, cuando él y uno de sus cofrades paseaban montados a un caballo por el camino, el buen hermano comentó: Padre Francisco, he llegado a un estado en mis meditaciones en que puedo ahora mirar durante horas y horas sin tener la menor distracción. Ah, ¿es así, hermano? Sí, Padre Francisco, replicó el hermano. Creo que estoy alcanzando la perfección. No estaría demasiado seguro de eso, hermano, dijo el Padre Francisco. Pero de cualquier modo, veamos si es cierto lo que estás diciendo, y para hacerlo, te diré lo que haré. Te apuesto mi caballo contra el tuyo, que no puedes decir el Padre Nuestro sin ninguna distracción. Bueno, eso es fácil, Padre Francisco. Está bien, contestó Francisco. Empecemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Justo en ese momento el buen hermano interrumpió diciendo: a propósito, Padre Francisco, ¿entra la brida en la apuesta? En ocasiones, durante toda nuestra vida, a pesar de lo que hagamos, tendremos distracciones y malos pensamientos y pensamientos chuecos y pensamientos no caritativos.
El mito de la perfección. 8. En nuestra vida espiritual. En este renglón, quizás más que en cualquier otro de nuestras vidas, el perfeccionamiento ocasiona daños a las almas que luchan por llevar una vida espiritual, como lo citamos antes. Creemos que muchos alcohólicos en una u otra época de sus vidas iniciaron sus caminos con el propósito de ser santos, pero al esperar la perfección y una que fuera rápida, con la misma rapidez que abandonaron su búsqueda diciendo: esto no es para individuos como yo. El libro de AA dice que no somos santos, estamos dispuestos a crecer a través de líneas espirituales y el crecimiento toma tiempo. Y Dios Todopoderoso, al indicarnos que debíamos de ser perfectos, simplemente estableció una meta, un ideal, para ser alcanzado no solo después de atravesar un arduo camino que toma desde el principio hasta el fin de la vida humana. El desaliento, que es por encima de cualquier otra cosa el responsable de que dejemos de luchar por alcanzar la santidad o la perfección, nos indica que en la vida espiritual, por encima de cualquier otra cosa, con la carga de la naturaleza humana, caeremos y volveremos a caer hasta 2 días después de la muerte. ¿Recuerdan? Si entre ustedes hay alguno que diga que esté libre de pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Estamos seguros de que había toda clase de gente entre la multitud en la que se dirigió el Señor: niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, muchachas, muchachos, buenos, malos e indiferentes. Y sin embargo, Él dijo: si alguno. El crecimiento en la santidad significa crecimiento hacia la santidad. En el lenguaje sencillo, eso significa: cualquiera que trate lo más que pueda de cumplir con la voluntad de Dios en todos sus asuntos, día con día, y continúe tratando a pesar de repetidas caídas y fallas. El dicho que indica que no importa si ganamos o perdimos, sino cómo jugamos, ciertamente contiene un axioma categórico para esta lucha por la perfección. Pues Dios no preguntará si pecamos o no, sino qué tanto luchamos por cumplir con su voluntad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, el que sinceramente trata. Y acabaríamos con una buena cantidad de desalientos si solo de una vez por todas, en vez de desanimarnos por las caídas repetidas, las esperamos, pero tratando siempre de superarlas. Admitamos nuestra imperfección para que podamos crecer hacia la perfección. Mucha gente también tiene la creencia errónea de que en los conventos, monasterios y demás no existe la fricción, ni el pecado ni las faltas, de tal modo que se refieren a ellos como el cielo en la tierra. Bueno, pueden ser un camino seguro para el cielo, pero no son los cielos en la tierra porque no hay tal cosa. Y en los conventos y en los monasterios y demás se encuentra la misma naturaleza humana llena de faltas que existen en todos los seres humanos. Esta idea errónea del cielo en la tierra es responsable de las duras acusaciones hechas por muchos en el sentido de que los religiosos que la religión es el lopo de la gente. Esta idea errónea del cielo en la tierra es responsable de las duras acusaciones hechas por muchos en el sentido de que los conventos y los monasterios son mecanismos de escape y que la religión es el opio de la gente. También lleva a muchas almas confusas a entrar, por algún tiempo, a un convento o monasterio con el fin de escapar de todo o para curar la herida dejada por un antiguo amor. Ese es el motivo por el cual tales personas pronto lo abandonan. Hay una historia que puede ayudar a colocar en su adecuada perspectiva esta idea del perfeccionismo espiritual. Cuenta sobre una persona muy prominente que visitó un monasterio trapense, la cual es una orden muy estricta que establece que se guarde silencio perpetuo, que haya ayuno, que se ore durante 8 horas, se duerma aproximadamente 8 horas y se trabaje más o menos 8 horas. Musitó el visitante cuando el abad se aproximó a él para darle la bienvenida. He aquí la perfección, todo es paz, no hay fricción.
un verdadero cielo en la tierra. Y cuando el abad le dio la bienvenida, le expresó su pensamiento. Sí, le replicó el abad, el cielo en la tierra. Paz perfecta, sin fricción. Usted olvida que todavía somos humanos y estamos lejos de la perfección. Ahora bien, déjeme darle un ejemplo de lo que quiero decir. ¿Ve a esos dos buenos hermanos allá en el campo trabajando juntos? Bien, continuó observando. Debido al reglamento, ellos no pueden hablar. Para las cosas necesarias debemos hacer uso de señas. Así es que ahora solamente observe. No pasará mucho tiempo antes de que se hagan señas, el uno al otro, y estas no serán precisamente afectuosas. El mito de la perfección. 9. En nuestra vida de AA. Nadie en AA es perfecto. De hecho, nadie en AA está dentro del programa un 100%. Y eso te incluye a ti y a mí. Y sin embargo, no es cierto que escuchamos una y otra vez. ¿Por qué no llevará él o ella perfectamente bien el programa? El mito de la perfección es lo que nos dice que en AA nunca habrá un día de graduación, excepto en el día en que estemos muertos. Pues ciertamente en el renglón de la sobriedad, no importa que hayamos estado sobrios durante 40 años y que hayamos hecho todo lo que podamos en AA. Tomamos un trago y para abajo. El mito de la perfección. Somos alcohólicos y eso nos indica que no solo somos imperfectos, sino que también en el terreno del beber tenemos y tendremos siempre un gran defecto, y este consiste en la incapacidad de beber un trago y garantizar que nuestra sobriedad. Y esto es aplicable a todos los alcohólicos sin excepción alguna. El mito de la perfección también nos hará ver que cualquiera puede recaer. Sí, cualquiera, hasta Bill W. Hasta tú y yo. Y sin embargo, escuchábamos una y otra vez, bueno, sería espantoso si Bill recayese. ¿Por qué espantoso? ¿Qué tiene su sobriedad que ver con nuestra sobriedad? El programa debe ser la base de nuestra sobriedad y permanecerá allí a pesar de que recaiga quien recaiga. Bill es humano, tu padrino es humano, esos mandamás de tu grupo son humanos, tú eres humano, nosotros somos humanos. Así es que cualquiera puede recaer. Pero si practicamos el mito de la perfección, realmente no nos sorprenderá que cualquiera recaiga. De modo que, ¿por qué habría de ser tremendo? ¿Por qué habría de ser tremendo que un miembro prominente recayera? Indudablemente que él se sentirá tremendamente mal. Pero nosotros estamos sobrios y después de todo, ¿no es para eso lo que estamos en AA? Para mantener nuestra sobriedad y dársela a quien sea que la pida, y cuidar nuestros asuntos practicando estos principios en todos nuestros actos, estando siempre conscientes de la gran necesidad que tenemos de continuar practicándolos, día con día, porque estamos lejos, muy lejos de la perfección. El mito de la perfección.